vamos a ver la derivada de una función f de x, es decir, la derivada de una función real de variable real. Los contenidos a tratarse son la función como concepto, la pendiente, el concepto de derivada, la interpretación geométrica, unos 2 ejercicios y también vamos a ver las tablas de derivadas. Iniciamos. Para entender lo que es una función, ustedes se acordarán del plano cartesiano en el eje X y en el eje Y. Si nos dan una función, por ejemplo, una función sencilla, f de x cuadrado, si le damos valores al x, tendremos una función, por ejemplo, en 0 valdrá 0, en 1 valdrá 1 por 1, 1, ¿no es cierto? Si tenemos 1 va a valer 1, en 2 va a valer 2, igualmente para valores negativos. Entonces esta función tendremos de esta manera, ¿no es cierto? Probablemente así, ¿no es cierto? ¿Para qué tenemos que entender lo que es función? Es para saber que tenemos una variable dependiente y una variable independiente, es decir, que depende y de los valores que tome x. Vamos a ver otra función, en este caso una función trigonométrica como el seno de x. La vamos a graficar de la misma manera, dando valores al eje x. Entonces tenemos, por ejemplo, 0, tenemos pi medios, que vendría a ser 90 grados, tenemos pi 180 grados, luego tenemos 3 medios de pi, después tenemos 2pi y así sucesivamente. En la parte de acá igual, pi medios negativo, pi, etc. Entonces cuando el seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Y esto tenemos, vamos a poner una escala de menos 1 y 1 para poderla ver mejor. Cuando vale 0, vale 0. Cuando vale pi medios, que sería 90 grados, va a valer 1. Entonces esto sube a 1. Luego, cuando vale x pi, vale 0. Y así sucesivamente. Cuando vale 3 medios de pi, va a valer menos 1, es decir, que baja. Y cuando vale 2pi, sube. Y esto es una función, lo que llamamos cíclica, ¿no es cierto? Sube y baja. ¿Para qué hemos escogido esta función seno de x? Para saber cuándo crece y cuándo decrece. Por ejemplo, si nosotros cogemos este punto de aquí en 0 y podría ser un poquito más, 0,5, nos da allí. Entonces la función va creciendo. Si nosotros cogemos el punto pi medios o 90 grados, nos va a dar 1. Quiere decir que la función creció. Pero si vamos más a la derecha y cogemos, por ejemplo, 100 grados, la función decrece. Y así sucesivamente. Esta función está en constante crecimiento y decrecimiento dependiendo de sus valores. Esto nos sirve para entender lo que es una función de f de x para llegar a la derivada. Acuérdense que la derivada de una función viene a ser otra función. Bien, ahora vamos a ver otro punto interesante que es el punto 2, lo que es la pendiente. Entonces escribimos acá la pendiente, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué cosa es la pendiente de una función? Cuando nosotros hablamos de una pendiente negativa o positiva. Vamos a hacer un ejemplo en la vida real.
Si nosotros tenemos que trasladarnos de la ciudad A a la ciudad B, y esta tiene que subir una colina y bajar, ¿no es cierto? Entonces, para ir de A hasta B, nosotros tenemos que hacer este recorrido. Cuando nosotros subimos, obviamente aquí vamos a tener una pendiente positiva, ¿no es cierto? Y esta va a ir creciendo. Si nosotros podemos medir a través de la fórmula de la pendiente, que viene a ser m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, esto va creciendo, ¿no es cierto? Pero cuando llegamos aquí, en este punto cualquiera, un punto x sub 0, tenemos que la pendiente es 0. ¿Por qué es 0? Porque aquí prácticamente ni sube ni baja. Y si nosotros bajamos, igual vamos a tener una pendiente negativa, ¿no es cierto? Miren. Entonces, la pendiente, ¿qué viene a ser? Viene a ser, dados los puntos, la tangente a la curva, o que es lo mismo, la pendiente definida entre dos puntos, viene a ser una recta tangente a la curva, dependiendo si es positiva o negativa. Como habíamos visto en este punto, es 0. En otras palabras, si nosotros nos trasladamos al plano cartesiano XY, y si cogemos dos puntos y hacemos sus imágenes, tenemos aquí prácticamente la pendiente, ¿no es cierto? Esto viene a ser el punto X sub 1, Y sub 1. Este sería el punto X sub 2, Y sub 2, ¿no es cierto? Este sería X sub 1, Y sub 1, X sub 2 y Y sub 2, ¿no es cierto? Tenemos los puntos en el par ordenado. Entonces, segundo concepto que nos sirve es entender lo que es la pendiente de una función y cómo la podemos calcular también. Acordémonos que aquí tenemos un ángulo alfa. Vamos a ver lo que es la derivada. Como podemos ver, estimados alumnos, la derivada es un concepto bastante amplio y complejo. Se ha hablado mucho sobre el cálculo diferencial y sobre todo la derivada de una función f de x, es decir, una función de una variable real de función real. Entonces, para comprender este concepto importantísimo para el cálculo diferencial, vamos a proceder de la siguiente manera, y para esto nos sirven los conceptos anteriores, lo que era una función y lo que es la pendiente. ¿Qué cosa habíamos dicho que es la función? La función es una relación entre dos variables, dependiente y dependiente. ¿Qué cosa es la tangente? La tangente es la relación de cambio de una función. Vamos a recordar los dos conceptos que vimos anteriormente. ¿Qué cosa era una función de f de x? Una función es la relación entre dos variables dependiente e independiente. Y la pendiente de una función es la inclinación de la recta respecto al eje de las abscisas y se denota por m. Ahora vamos a entrar al concepto de lo que es la derivada. Para ello nos apoyamos en el plano cartesiano y vamos a elegir un punto llamado x sub 0 y un incremento a ese punto llamado x sub 0 más h, es decir, todo esto va a valer h, y como es obvio tendrán sus imágenes en f de x sub 0 y f de x sub 0 más h, ¿no es cierto? Entonces aquí tendremos un punto y acá tendremos otro punto, ¿cierto? Y aquí tenemos una recta que une estos dos puntos, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Aquí nosotros tenemos que tener claro que si este intervalo se hace bien pequeño, más pequeño, va a tender a 0. Y si nosotros tenemos acá una curva,
pongamos esta curva que viene de acá y choca por este punto, esta curva sería la función f de x y la recta vendría a ser la recta secante que corta dos puntos de esa curva, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros queremos tener una sola recta, por ejemplo, la vamos a poner de color rojo. Si nosotros tenemos esta recta de aquí que pasa por un solo punto, es cuando este x sub 0 más h tiende a 0, es decir, viene y choca aquí. Vamos a tener un solo punto, que este punto se va a llamar tangente. La tangente vendría a ser, o es el punto que corta a la curva en algún lugar. En este caso lo va a hacer aquí, entonces se achica este intervalo. Todo eso nosotros lo llamamos la derivada de una función real, de variable real, a y igual a f de x, que es otra función límite de la rapidez o razón de cambio media de la función en un intervalo dado, considerando el eje en la variable independiente que tiende a 0 en un punto dado. El punto dado viene a ser x sub 0. Por lo tanto, si nosotros tenemos el f de x más h menos f de x entre x sub 0 menos x sub 0 más h menos x sub 0 viene a ser la pendiente, ¿no es cierto? Esto había dicho que es la pendiente en un punto dado. Esto lo conocemos como el límite cuando h tiende a 0. Si esto anulamos, este h que está aquí tiende a 0, entonces viene a ser el límite de esa función. Y esto lo llamamos la derivada de y con respecto a x. Y en otras palabras, en otra definición, será f' de x. Y esto es la definición formal de la derivada de una función. Pero aquí hay algo más importante. A mis alumnos les pregunto, ¿cuánto es la derivada de x cubo, por ejemplo? Ellos me dicen, la derivada de f' de x es 3x cuadrado por x', que vendría a ser 3x cuadrado, esto viene a ser 1 y termina ahí. Y cuando se les pregunta ¿y por qué?, me dicen por las tablas. Y esto tiene una justificación, no es por las tablas, es un resultado aplicando esta definición. Entonces, nosotros vamos a partir de este ejercicio para llegar a este resultado. Ahora que los resultados en matemáticas se repiten como el sol que sale cada día, aquí lo damos como norma. Y de ahí tenemos las tablas de derivadas. Entonces vamos a probar que efectivamente x cubo viene a ser 3x cuadrada utilizando la definición formal de la derivada. Desde el punto de vista geométrico, la elevación se produce verticalmente a partir del punto en que toma el diferencial. El incremento de x, esa parte que está acá, que se toma, representará el alejamiento horizontal que haga desde el punto de vista en cuestión. Es decir, dicho en otras palabras, la vista geométricamente es la elevación que produce verticalmente, esta parte, la elevación que produce verticalmente el punto del diferencial. Es decir, estamos hablando de este tramo vertical. Y el incremento de x vendría a ser la distancia o el alejamiento horizontal que se haga desde el punto de cuestión. Es decir, si este se achica hasta aquí,
vendría a ser un incremento que tiende. El ejercicio propuesto viene a ser f de x igual a x cubo y f' de x va a ser igual a 3x cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, recuerda, ¿cuál es la decisión formal de la derivada? Es f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos la función f de x sobre h, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0, línea de fracción, y sustituimos en la función. Entonces aquí la función va a tener un incremento ¿de cuánto? De h, ¿no es cierto? X más h al cubo menos f de x, no cambio nada porque no hay incremento, menos x cubo sobre h. Muy bien, primer paso. Segundo paso, igualmente el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? Resuelvo algebraicamente este cubo perfecto, que será cubo de la primera cantidad más el triple del cuadrado de la primera por la segunda más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda y más el cubo de la segunda cantidad menos x cubo sobre h, ¿no es cierto? Entonces vamos a resolver este límite que ustedes ya lo conocen. Entonces viene a ser de esta manera: x cubo con la otra x cubo se simplifica, ¿no es cierto? Y aquí puedo sacar factor común h, ¿no es cierto? Tengo h, tengo h, tengo h. Entonces vamos a hacer factor común h que multiplica a 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado sobre h, ¿no es cierto? Y esto a su vez, por simplificación, desaparece, ¿no es cierto? Entonces esto nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? De 3x cuadrado más 3xh y más h cuadrado. Entonces nosotros vamos a sustituir, que es el último paso. Entonces esto va a ser, cuando sustituimos desaparece el límite y nos va a quedar 3x cuadrado más 3x por 0. ¿Cuánto vale h? 0. Más 0 al cuadrado. Esto nos va a dar 3x cuadrado, ¿no es cierto? Que esto es el resultado que lo habíamos aplicado por las tablas, ¿cierto? Entonces miren, cuando nos preguntan a nosotros cuál es la derivada de la función x cubo, la derivada de la función x cubo tiene como resultado 3x cuadrado por las tablas que son el resultado de aplicar la definición formal de la derivada, que es el límite cuando h tiende el ejercicio de la derivada. En este caso, la función de x va a ser igual al seno de x. Vamos a buscar f' de x a qué es igual. Entonces lo vamos a hacer por definición. Sabemos que la derivada del f de x, en este caso va a ser coseno de x. Entonces nosotros vamos a hacerlo por la definición de la derivada. Entonces va a ser, voy a escribir la fórmula para que lo comprendan y para recordarnos. Entonces f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido para h. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de qué cosa? De toda esta función. Entonces sería el seno de x más h menos el seno de x dividido para h.
Aquí tenemos una función trigonométrica, lo vamos a hacer partiendo de las identidades trigonométricas. El seno de la suma de dos ángulos viene a ser el seno de x por coseno de h más el seno de h por el coseno de x menos el seno de x. Esto es dividir en dos partes, ¿no? La primera parte ponemos el seno de x, sacamos factor común entre este término y el término de acá. Entonces nos va a quedar seno de x que multiplica al coseno de h menos 1 sobre h. Y más esta parte de acá, seno de h por coseno de x sobre h, ¿cierto? Y cerramos. Aquí tenemos unas identidades trigonométricas ya establecidas. Sabemos que el seno de h sobre h va a ser 1 y el coseno de h sobre h menos 1 va a ser 0. Entonces nuestra respuesta va a ser el coseno de x, que es exactamente lo que nosotros teníamos en la parte inicial por las tablas. ¿Ok? Todas las funciones podemos hacerlas a través de la definición o utilizando las tablas para simplificar los procesos y los resultados.